Bueno, muy buenos días. Les voy a aburrir mucho más que un día sin pan, porque tengo una presentación muy larga, de 30 minutos espero, pero bueno, ya veremos. O sea, si en algún momento tienen alguna pregunta, alguna duda, bueno, habrá un momento para preguntas, espero. Les voy a hablar de planes de negocio a nivel nacional, o sea, en otros términos, de herramientas a nivel nacional para los poderes públicos para manejar la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático. O sea, vamos a hablar de herramientas públicas, dicho de forma corta. ¿Quién soy? Antes de empezar, ¿se me escucha bien o no? Al fondo, bueno. ¿Quién soy para empezar? Bueno, como lo dijeron, soy miembro del Alto Consejo para el Clima, que en Francia ya veremos lo que es. Eso forma parte como el 15% de mi tiempo de trabajo y el 85% restante lo dedico al Instituto de la Economía para el Clima. Ya veremos lo que es también, para que vean quién les está hablando. O sea, para empezar, el Alto Consejo para el Clima es un organismo independiente que lleva tan solo un año de existencia, cuya misión es evaluar la política del gobierno francés. Les voy a hablar mucho de Francia. No es que en Francia estemos haciendo las cosas bien, nos planteamos cosas, a veces bien, buscamos soluciones que a veces son eficaces y en algunas ocasiones implementamos las soluciones. O sea que en todos los países... Muchas gracias. Un pelín. ¿Mejor? Bueno. O sea que estaba diciendo que no es que estemos haciendo las cosas bien, sino que nos planteamos cosas, intentamos hacer las cosas. Igual puede aportar pistas de reflexión para Colombia también. Entonces, estaba diciendo, el Alto Consejo para el Clima, lo que es un organismo independiente, el cliente, entre comillas, de esa autoridad es el primer ministro. O sea, le mandamos informes al primer ministro y el primer informe, el de junio de 2019, el título era Actuar en coherencia con las ambiciones. O sea, dicho de forma corta, las ambiciones de Francia son muy buenas, la puesta en marcha, bueno, ya hay algunos fallos y falta de coherencia sobre todo. O sea, lo que hace el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, de Hacienda, no se hace de forma coherente con lo que hace el Ministerio de Medio Ambiente. Seguro que solamente ocurre en Francia, posiblemente ocurra también en otros países del mundo, pero bueno, en Francia por lo menos ocurre. Hablando ahora de I4C, que es el Instituto de la Economía para el Clima. Somos una asociación, o sea, de derecho privado sin fines de lucro, de interés general, fundada por la Agencia Francesa de Desarrollo y otro banco francés, que es la Caisse de dépôt, que es un banco promocional francés, o sea, que desarrolla actividades a nivel nacional. Y tenemos como otros miembros la Agencia Francesa del Medio Ambiente y el Banco de Francia, que es el supervisor bancario. Nuestros objetivos son informar el debate público y básicamente apoyar a lo que llamaría los tomadores de decisión, entre comillas, públicos y privados, para integrar el clima en cualquier decisión. Es el objetivo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, básicamente con informes, talleres, seminarios, etc. Así que... perdona, que hay un... Bueno, eso en corto, el Alto Consejo para el Clima, eso es el Alto Consejo para el Clima, y I4C es lo que estamos. O sea, tenemos un sitio web y también una cuenta Twitter, si les apetece seguirnos o seguir nuestros esfuerzos. Trabajamos mucho en Francia, pero a la vez, como ven, de vez en cuando salimos afuera de Francia e intentamos también hablar con el resto del mundo, que también a veces tiene algunas ideas interesantes. Bueno, pues dicho de forma corta y con algo de ironía, como lo habrán entendido. Bueno, por si hace falta, el Acuerdo de París, me imagino que todos en la sala saben lo que lleva el Acuerdo de París, los compromisos del Acuerdo de París. A mí me gusta hacer un resumen del Acuerdo de París diciendo que básicamente es alinear clima, desarrollo y financiación. Y me enfoco en el tercer objetivo del artículo 2 del Acuerdo de París, que es situar los flujos financieros en un nivel que sea conforme con el 2 grados y la resiliencia al cambio climático.
O sea, yo soy economista y financiero a la vez. Lo que me interesa es situar, alinear los flujos financieros con los objetivos de mitigación y de adaptación al cambio climático. Pues ahora vamos a hablar muchísimo de euros o de pesos. Bueno, igual os aburre un poco, pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla la presentación. Primero, para empezar, mensaje inicial en términos de adaptación. Voy a hablar poco de adaptación, pero bueno, en términos de adaptación, el mensaje es que los costes de la inacción están muy sobreestimados, muy sobreestimados. Eso es una imagen, quizá de Bogotá, hace un par de años. ¿Hace cuántos años? ¿Saben más o menos? Esos individuos en la imagen vivieron hace 20.000 años. La diferencia de temperatura cuando hoy en día, a nivel mundial, era tan solo 5 grados. 5 grados en 20.000 años. Y cuando estamos hablando de calentamiento global, estamos hablando de 5 grados en 200 años. Un pelín más rápido, ¿verdad? Pregunta para ustedes, o sea, un pelín solamente, o sea, 100 veces. Pregunta para ustedes, ¿qué pasa con las actividades siguientes o los activos, para hablar como un financiero? Una central de carbón, los sistemas de movilidad, las formas urbanas y el sistema agropecuario. ¿Qué pasa con todas esas actividades en un mundo que se calienta? Y el calentamiento global no solamente es un aumento de temperatura, sino también cambios en el sistema meteorológico y climático. Pregunta para ustedes. Yo no tengo la respuesta, pero bueno, ¿qué pasa? Segundo mensaje. 2 grados. Me imagino que ya saben todo eso. 2 grados, ¿qué significa? Básicamente significa llevar el mundo a un estado de 0 emisiones netas. O sea, a nivel mundial, 0 emisiones netas a finales del siglo, en el 2070-2080. Pregunta para ustedes, ¿qué pasa con los activos o actividades siguientes? Las mismas. Central de carbón, que necesita agua para funcionar, sistemas de movilidad, formas urbanas, sistema agropecuario, y porque estamos en Colombia, ¿qué pasa con este activo también? En un mundo 0 emisiones netas. ¿Qué pasa? Bueno, ya veremos. 0 emisiones netas a nivel mundial, es decir, que más o menos cada país, cualquier país, tiene que ser 0 emisiones netas antes de finales del siglo. Sí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya veo, o sea, no es posible. Sí, es perfectamente posible. Cuando no haya recursos fósiles, será posible. Pero bueno, la pregunta es cómo lo hacemos en un plazo de 50 a 60 años, quizá 80 años, pero no más. Pues en Francia lo que tenemos es tenemos un objetivo que se supone es conforme con el objetivo del Acuerdo de París. El objetivo que tenemos en Francia es lograr la neutralidad clima en el 2050, en 30 años, no más. O sea, pasar de esto a eso. O sea, tenemos objetivos intermediarios aquí en Europa, en Francia. El factor 4, que básicamente era el antiguo objetivo, dividir las emisiones por 4 entre 1990 y 2050. Y el nuevo objetivo, desde el año pasado, es lograr la neutralidad clima, es decir, dividir las emisiones por 8, comparado con 1990, y lo que quede de emisiones residuales tiene que ser compensado en alguna forma por el secuestro de CO2 en un monto equivalente. ¿Cómo lo hacemos? Buena pregunta. Pero la respuesta es que no lo vamos a hacer por casualidad, o sea, hay que manejarlo. Y hablando de manejar, ¿para qué se tiene que manejar la transición climática? 3 motivos. Primero, los riesgos climáticos físicos. Eso es una fotografía tomada en Francia el mes pasado. Estoy hablando de un país supuestamente desarrollado, entre comillas, con muchos recursos. Pues nada, fotografía tomada en Francia el mes pasado, nada más. Riesgos de climáticos físicos, igual le toca a Colombia también ese tipo de riesgos. El segundo motivo, riesgos de transición, pues eso es una fotografía tomada en Colombia, me imagino. Pues dicho de otra forma, si no hay sitio para el petróleo en una Colombia 0 emisiones netas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se convierte esta actividad en otra cosa? Y el tercer motivo, que conocemos bastante bien en Francia porque somos expertos en eso, son las consecuencias sociales.
Eso igual les suena, son los chalecos amarillos. No sé si les suena, no sé si ha cruzado el charco. Básicamente, los chalecos amarillos llevan un año protestando contra el aumento del impuesto sobre el carbono. O sea, fue básicamente el principio de una protesta que sigue durando y que lleva un año. Bueno, pues entonces son 3 motivos para manejar la transición climática y no dejarse llevar. Pues ahora la pregunta es cómo lo hacemos para manejar. Lo que les voy a enseñar en las siguientes diapositivas es lo que intentamos hacer en Francia. Son palancas para el plan de negocios, entre comillas, del Estado. Palancas en el sentido español de España, o sea, que son como herramientas, no en el sentido enchufe como puede ser en Colombia, por ejemplo. O sea, palancas en el sentido, yo soy el gobierno, ¿qué tipo de palanca puedo accionar para manejar la transición clima? Voy a hablar muchísimo de lo que estamos haciendo en Francia. 4 cosas: inversiones públicas y privadas, fiscalidad y presupuestos públicos. Y será la mayor parte de mi presentación. Y en menor parte hablaré de regulación financiera y de inclusión del clima en las decisiones de las instituciones financieras. Voy a hablar mucho de Francia porque conozco el país. Ustedes conocen un pelín más Colombia. Y igual os suena, bueno, os aporta ideas o yo que sé, cosas que sonarían bien en Colombia o cosas que no. Bueno, primera pregunta, la palanca número 1, las inversiones. La pregunta es saber cuánto invierte Francia en lo bajo en carbono, o sea, en cosas compatibles con el Acuerdo de París. Lo que estamos haciendo desde el 2012, o sea, llevamos 7 años haciéndolo, es un panorama de las inversiones. Bueno, aquí tienen el resumen, se entiende de forma perfecta, ¿cierto? O sea que no conviene decir más y les dejo con esta imagen. La pregunta entonces es ¿cuántas inversiones públicas y privadas a favor del clima en activos tangibles? Estoy hablando de inversiones tangibles, no estoy hablando de inversiones en papel, sino de activos tangibles, edificios, coches, infraestructuras, todo eso. Y bueno, la respuesta es ahí. Quizá les suena porque una persona del equipo presentó una herramienta, o sea, la misma herramienta hace 2 o 3 años en la tercera edición del evento. Bueno, pues dicho de forma más corta y posiblemente más clara, en Francia invertimos cada año 46.000 millones, gigaeuros son 1.000 millones de euros. La cifra no importa, realmente no importa. Ya verán cómo encuadra en la economía general, pero bueno, 46.000 millones de euros en activos bajo en carbono. Y aumenta, o sea, cada año lo bueno es que aumenta. O sea, seguimos invirtiendo más y más en activos tangibles bajos en carbono. Eficacia energética, renovables, infraestructuras sostenibles, es decir, transporte, nuclear, porque en Francia nos gusta el nuclear. El nuclear en Francia es como la hidroelectricidad en Colombia, o sea, bueno, digamos que es la fuente de electricidad bajo carbono. Y otras cosas que también contribuyen a las inversiones bajas en carbono. El segundo mensaje, o sea, es decir, que invertimos mucho, entre comillas, ya veremos. El segundo mensaje es que las autoridades públicas contribuyen con la mitad de la financiación de las inversiones, o sea, que es el sector privado, pero también el sector público que aporta alguna forma de soporte a esas inversiones. Aquí lo tienen ahí. Bueno, ya ven la cosa de una forma un poco más clara, quizá. ¿En qué sectores se llevan a cabo las inversiones? Transporte, industria, agricultura, etcétera. ¿Quiénes son los que desarrollan los proyectos? Hogares, compañías y, digamos, bueno, poderes públicos. Y luego, ¿de dónde viene el dinero? Público, ahí. Privado allá, y cuál es la herramienta financiera que se usa, si es deuda, fondos propios, subvenciones, etc. Bueno, y con eso ya tenemos una imagen bastante clara, nos imaginamos, de dónde se invierte, en qué tipo de sectores, quién lo hace y con qué tipo de herramienta, y de dónde viene el dinero. Está bien, ¿verdad? O sea, estamos muy contentos, 45.000 millones, súper. Bueno, lo malo es que no es suficiente para cumplir los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo Bajo en Carbono de Francia. No estoy hablando del Acuerdo de París, estoy solamente hablando del compromiso interno de Francia y no es suficiente para cumplir con ese objetivo.
O sea, hemos invertido, o sea, pro forma con la estrategia, porque el perímetro es algo distinto, hemos invertido 30.000 millones de euros cada año. Falta 15 a 18 años en los próximos 4 años y en los próximos 10 años faltaría 32 a 41.000 millones de euros. Faltaría casi lo que estamos invirtiendo. O sea que en 10 años convendría doblar lo que estamos haciendo en tan solo 10 años. ¿Vale? O sea, estamos haciendo las cosas muy bien, ¿verdad? Pero no suficientemente bien. Y ahí tenéis el reparte por sectores. Lo que pasa es que la contribución de los poderes públicos también puede cuestionarse, porque si queremos hacer lo que nos comprometimos a hacer, esa contribución debería aumentar entre 7.000 millones y 9.000 millones de euros en el 2023. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no estoy diciendo que hay que hacerlo, pero si queremos hacer lo que nos comprometimos a hacer y no cambiamos la forma de financiar todo eso, entonces el resultado es eso. Ahora se puede hacer muchas cosas, se puede cambiar la forma de financiar todo eso, etc. Bueno, no digo que todo está escrito, pero si seamos consecuentes, si queremos hacer lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer y lo seguimos haciendo como lo estamos haciendo hoy en día, eso es lo que convendría hacer a nivel de los poderes públicos. En esos sectores que ya ven, y el total, bueno, son casi 16.000 millones de euros, o sea que no es nada, o sea, es bastante importante al final. La pregunta, ¿estos gastos fiscales tienen algún tipo de justificación? Quizá histórica, pero bueno, si están, es que hay un tipo de justificación. O sea, quitarlas enseguida puede ser fácil en términos técnicos, pero en términos políticos cuesta mucho y no es nada fácil. La pregunta ahora, ¿cómo pasar de 16.000 millones a cero en 30 años? Ya lo sé, 50.000 millones cada año. Bueno, la respuesta es muy fácil en términos aritméticos. Pues ahora, quizá sea un punto de partida hacia un presupuesto más verde. En el 2050, si cumplimos con el objetivo en Francia, el presupuesto será verde de todas formas. O sea que esto tiene que crecer porque la economía será más verde, no solamente porque habrá más gastos públicos, pero porque la economía será más verde. Eso tiene que pasar a cero. Y eso ya veremos. Impuestos en nombre del clima, quizá la cifra sea cero. Si ya no hay carbono, no hay impuestos sobre el carbono, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Quizás sea eso. Eso lo voy a pasar porque se mencionó en la mesa redonda anterior. En Francia lo que pasa es que tenemos la mayoría de los impuestos medioambientales en el uso de coches se hace al usar los coches. Y la fiscalidad al comprar los coches es muy baja. Quizás se puede cambiar, porque es totalmente ineficaz y genera lo que conocemos como chalecos amarillos. Básicamente la gente compra coches potentes porque no hay ningún incentivo a comprar coches menos potentes y luego se les sube el precio de la gasolina. Y dicen, es que no tengo opción. No tengo opción. La verdad es que no tienen opción una vez que han comprado el coche. Pero si podemos cambiar la forma, la decisión que toman en el caso de adquirir un coche, quizá cambiemos las cosas en Francia. Bueno, ¿cómo cabe en el proceso político? Misma cosa. Empezamos a trabajar en esos temas el año pasado. Trabajamos con la OECD. En el 2019 el gobierno francés lanzó una misión de la Inspección General de las Finanzas para hacer un estudio sobre el presupuesto verde. Nosotros es solamente presupuesto clima, que es algo distinto. En el 2019, en septiembre, el gobierno organizó una conferencia, nos tocó hablar, y el gobierno se comprometió a enverdecer, entre comillas, el presupuesto. Ya veremos cómo se desarrolla. A partir de este año estamos empezando el mismo ejercicio a nivel municipal, porque la mayoría de las inversiones públicas en Francia lo hacen los municipios. Y a mí me parece que seguramente están haciendo lo que está haciendo Francia, es decir, invertir un poquillo en verde, mucho en marrón, muchas en oportunidades perdidas, no porque son feos o malos o yo qué sé, pero solamente porque hacen lo que hacen los demás. Y nos gustaría cambiar eso también. Bueno, voy a pasar rápidamente sobre las dos palancas siguientes. Quizá sea de algún interés para ustedes. La palanca número 3 es asegurar que la regulación financiera contribuya a la transición clima. Ahí hemos hablado de incentivos, o sea, básicamente de herramientas que tiran la demanda en capital verde. Ahora vamos a ver la oferta en capital,
que es el otro lado de la medalla, un programa europeo que hemos llevado a cabo con varios socios es el Finance Fit for Paris Project, que básicamente evalúa la regulación del mercado financiero y trata de averiguar si es compatible o no con el aspecto del Acuerdo de París. O sea, lo que miramos es eso. Miramos tres cosas. Lo de Transparency and Disclosure, que es revelación, si no me equivoco, lo de Disclosure. Lo del manejo de riesgos y supervisión financiera y la estabilidad del sistema financiero. Y lo que llamamos Enabling Environment, que básicamente es el entorno, el ecosistema, digamos, que permite a los actores ir más o menos más allá de lo que harían espontáneamente. El resultado para Francia, hacemos muy bien, como lo ven, muy bien y a la vez muy mejorable. 5.6 sobre 10, no está mal, pero bueno, quizá se puede mejorar en todos los campos, lo de revelación, lo de supervisión y lo de ecosistema. Hemos hecho una evaluación también de Alemania, Holanda, la Unión Europea, estamos llevando a cabo Alemania Italia y España. Y bueno, el resultado en todos los casos es promedio, o sea que se hacen cosas, pero se pueden hacer más cosas, nos parece. ¿Cómo cabe en el proceso político? Lo voy a dejar. O sea, tenemos múltiples contribuciones a nivel europeo, a nivel francés, etc. Tenemos un mogollón de informes en el sitio web que si les interesa les invito a echar un vistazo al sitio web. Cuarta palanca y la última, asegurar que las instituciones financieras públicas, sobre todo, tomen en cuenta el clima. Y eso es un trabajo que hemos hecho con otras personas que ya iré diciendo. Básicamente la pregunta es cómo se pueden alinear, entre comillas, las instituciones financieras, sobre todo públicas, pero también vale para las privadas, con el Acuerdo de París. Y según nosotros tiene tres dimensiones. La primera es un alcance integral de acción, es decir, mirar a lo verde, pero también a lo marrón. Por eso puse un fósil. O sea que se tiene que echar un vistazo a las actividades fósiles también. Y no solamente estoy haciendo todo bien, sí, lo verde, súper bien. No, echas un vistazo a lo marrón también. La segunda dimensión es el horizonte a largo plazo para guiar la acción a corto plazo. Que si perdemos de vista el largo plazo, podemos hacer cosas muy dañinas a corto plazo. Y la tercera dimensión es una ambiciosa escala de contribución para básicamente apoyar sus operaciones, pero también el ecosistema, el sistema financiero para instituciones públicas a nivel nacional e internacional. Bueno, les dejo con esta figura. Lo que es sumamente importante es que esta evaluación para cada institución financiera se tiene que llevar a cabo en el contexto nacional. O sea que no es algo que se haga fuera de cualquier referencia, sino que siempre se tiene que llevar a cabo en la referencia nacional. La NDC, la estrategia nacional, si es que hay alguna, me parece que en Colombia hay una, qué suerte, y escenarios prospectivos, si es que hay escenarios prospectivos. Lo importante es en cualquier cosa, yo me enfoco en los flujos financieros, por ejemplo, lo primero es do no harm, dejar de hacer cosas dañinas. En otros términos, deja de soportar con flujos financieros cosas que dañan al clima. Lo segundo es foster contributions of own flows and those of partners. Es básicamente lo que estaba diciendo para instituciones financieras públicas. Conviene apoyar sus propias operaciones, pero también las de las del sistema, digamos, financiero que apoya, tipo la banca privada, por ejemplo. Y ahí, foster transformative outcomes, básicamente es soportar la coherencia del ecosistema financiero. No solamente entonces de sus operaciones y de la banca, pero también del sistema financiero en su conjunto, incluido a los supervisores, por ejemplo. Bueno, pues nada, les dejo con eso, que hemos hecho este trabajo, el marco político, digamos, es un compromiso de bancos públicos a alinearse con el Acuerdo de París. Hemos hecho este trabajo con el IDFC, que igual les suene, el International Development Finance Club, que es el club de bancos de desarrollo, que me parece que la presidencia hoy en día es la AFD, la Agencia Francesa de Desarrollo,
y también es una contribución a la iniciativa Climate Action in Financial Institutions, que si les apetece echar un vistazo al sitio web, es una iniciativa con 45 miembros, instituciones financieras públicas, privadas, etcétera. La CAF, la FD, no sé quién más, forma parte de la iniciativa. Y bueno, me parece que ya estoy listo. Pues les he hablado del plan de negocios del Estado en Francia. Preguntas para ustedes, algunos paralelos, algunas diferencias, algunas ideas en el contexto nacional. Hemos hablado mucho de Francia, pero ahora me gustaría que habláramos mucho más de Colombia, ahora y en los siguientes años quizá. Bueno, muchas gracias a ustedes y si hay alguna pregunta, bueno, aquí estoy. Y si no, estaré durante todo el día, todo el evento, si quieren verme y hablar conmigo. Muchas gracias. Y tomamos lo que nos parecía compatible, porque a veces lo dice en la estrategia, lo que es compatible y lo que no. Si la estrategia dice hay que desarrollar tal o tal tecnología, tal o tal infraestructura, pues lo tomamos por verde. O sea, no lo cuestionamos, entre comillas. La estrategia nacional es más o menos alineada con el Acuerdo de París. Eso lo sé gracias al trabajo en el Alto Consejo para el Clima. Así que lo tomamos por verdadero, o sea que si lo dice la estrategia nacional será verde. Pues, pero ahora se hace en el marco nacional y si hacen el mismo ejercicio en Colombia, y me parece que están haciendo un ejercicio algo similar, tendrían de todas formas que comparar con la estrategia nacional en Colombia o en el contexto, digamos, considerado. No sé si contesta la pregunta, pero bueno. Espero que sí. Para dar un ejemplo muy concreto, una central de gas en Francia no es nada verde, porque el sistema eléctrico es muy bajo en CO2, tenemos nuclear, hidro, etc. Pero en Polonia, por ejemplo, es muy verde. O sea, el mismo activo es verde o no, dependiendo de dónde se considere. Y la segunda pregunta, ¿qué instancia de decisión o qué órgano de administración tienen en Francia para integrar el clima en cualquier decisión pública y dicha mitigación, cómo funciona? Pues muy buena pregunta también. Lo que tenemos hoy en día básicamente es el Alto Consejo para el Clima. Y en el primer informe, el mensaje del primer ministro era: conviene integrar el clima en cualquier decisión pública. Y bueno, la verdad es que damos ejemplos de políticas que se podían enverdecer, el presupuesto, por ejemplo, otras decisiones públicas. Nuestra visión, pero también es la visión de I4C, por eso me imagino formo parte del Alto Consejo. La visión es que tenemos que cambiar la economía. Eso no quiere decir que tenemos que cambiar todo. O sea, hay ministerios, hay bancos, etcétera. Todo eso se debe cambiar, pero no hacer tabula rasa. O sea, que no se tiene que integrar el clima en cualquier decisión pública. Se puede hacer, pero, por ejemplo, una persona que maneja riesgos, por ejemplo, un supervisor bancario, sabe cómo integrar riesgos. Lo único es que quizá no sabe cómo integrar riesgos climáticos. Pues solamente le ponemos una casilla adicional en la hoja de evaluación de riesgos climáticos, punto. Y ahora la pregunta es cómo se hace, etcétera. Bueno, llevamos un proceso de un par de años, quizá necesitamos unos años más para envejecer todo. Muchísimas gracias a los asistentes por sus preguntas y al señor Leguet por sus respuestas.